Aleluya. Hoy día estamos la última secuencia del grupo de enseñanzas sobre solución de conflictos en tu interior. Amén. Primero tenemos que limpiarlo de adentro, como dijo Jesús. Primero yo tengo que estar limpio, primero yo tengo que estar bien, primero yo tengo que estar recto, primero yo tengo que estar fiel, primero yo tengo que vivir en la verdad, primero yo tengo que vivir en amor, primero soy yo. Acuérdense que el mandamiento es que ames a los demás como te amas a ti mismo. Significa que primero yo me tengo que amar a mí mismo. Significa que primero yo tengo que tener amor, yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo, tengo que estar lleno del fruto del Espíritu Santo, como hablamos en ese grupo de enseñanzas, que todas están ahí en el canal de YouTube de Una Sola Voz, donde espero que todos estén conectados, se empiecen a conectar. No, veo que todavía no están inscribiéndose muchos. Y puedas revisar de tiempo en tiempo. No quiere decir que tú tienes que entrar ahorita y a ver los videos. No estoy diciendo eso, pero sí ya deben ir y conectarse y abrir y entrar al canal y hacerse, suscribirse en el canal de Una Sola Voz. Hoy estoy colgando las enseñanzas que estamos compartiendo y ahí están, ya he cortado algunas partes para que no sea tan largo de 1 hora y media, casi que estamos haciendo los live, reduciendo a 50 minutos, 1 hora máximo, que es lo que hablamos, el tema en sí, ¿no? No sé, estamos cortando un poco los saludos y eso para que no sea tan extenso. Y ya después, más adelante, haremos algunos videos un poco más cortos de mensajes, y por eso estoy abriendo el canal también. Más adelante algunas cosas poco a poco iremos innovando. Pero bueno, de lo que comenzamos a lo que tenemos ahora hemos hecho bastante cambio. Pero estábamos hablando así como dice Patricia, ¿no? Estoy poniendo ahorita Patricia Yepes, Pati, dice, amén, sí, primero uno mismo para poder dar, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, yo lo siempre doy este ejemplo. Felipe Delgado, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido. Yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Que una jarra para poder llenar vasos, primero tiene que estar llena la jarra, ¿no? Entonces, primero somos nosotros. Y para poder echar agua, Carolina, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y para poder echar agua en la jarra, primero uno la lava. No echas tú no encuentras una jarra sucia y de frente le echas agua para tomar, y menos para invitarle a alguien. José Luis Valdés, ¿cómo estás? Primero, antes de echar agua en la jarra, primero la limpias. Y si aún muchas veces, y estoy seguro que eso hacen ustedes, encuentran una jarra y antes de llenarla de agua, primero la enjuagan, le echan un poquito de agua, la enjuagan para que realmente esté limpia del polvo y de las cosas que se ensucia por estar a la intemperie. Igualmente pasa en nuestras vidas. Nosotros nos ensuciamos. Tú sales a la calle y al rato te pasas un pañuelo o un pañito por el rostro y vas a ver que el pañuelito sale medio sucio. ¿Por qué? Porque nomás el polvo en la calle que hay en el ambiente nos ensucia. Y como dice también Mónica, ¿no? Ahorita, no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces, esa jarra no puede dar lo que no tiene, ¿no? Solo damos lo que tenemos, ¿no? Y si lo que tenemos es agua sucia, pues vamos a dar agua sucia. Y la gente que vea el vaso con agua sucia no la va a tomar, no se la toma. Amén.
Menos si es barro, ¿no? Menos si está llena de otras cosas más, ¿no? ¿Quién se va a tomar esa agua, no? Entonces, como dice la palabra de Dios, dice que una pequeña mosca hace herder todo el perfume del perfumador, ¿no? Quiere decir que a veces hay cosas en nuestras vidas que damos, hay muchas cosas que están bien, pero hay esa cosita que hace que, wow, ¿no? Que todo se mm, vuelva, pero que alguien no lo pasa, ¿no? No nos pasa. Entonces, a veces nosotros ah, no estamos muy claros en nuestra propia vida, ¿no? Así que bienvenidos a Una Sola Voz y un buen café en esta mañana. Aunque estuve tomando el café un poquito más temprano hoy día, pero yo siento que hoy día Dios va a seguir obrando el lunes en la noche. El lunes en la noche tuvimos una, una enseñanza y yo sentíla fuertemente, ¿no? La presencia de Dios cuando hablamos acerca de estos dos primeros principios, ¿no? Así es, Carmencita, primero hay que limpiar el corazón, ¿no? Cuando hablamos de estos dos primeros principios, ¿no? Estamos hablando del tema de solución de conflictos, ¿no? Y cómo limpiarnos lo de adentro, cómo limpiamos lo de adentro, ¿no? Cómo limpiamos esta jarra, cómo limpiamos nuestro corazón, ¿no? Y vimos que es un proceso y hay 4 elementos en este proceso que, que son necesarios para poder limpiarlo de adentro, ¿no? 4 elementos que son necesarios e importantes y que son casi como un proceso por el cual nuestra vida va siendo limpiada, ¿no? Nosotros mismos no podemos limpiarnos, ¿no? Por eso dice en el Salmo 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, ¿no? Un corazón limpio, ¿no? Y un espíritu recto renueva dentro de mí, dice David cuando se arrepiente de sus pecados, ¿no? Y eso es la conciencia y el conocimiento de Dios, ¿no? David conocía a Dios, David conocía un hombre que amaba la presencia de Dios, ¿no? Y en su vida, uh, como cualquier ser humano, llegó un momento en que se descuidó, en vez de ir a la guerra, se quedó en su casa, en vez de entrar en una batalla, prefirió relajarse, dejó de buscar a Dios, se levantaba tarde y una mañana cayó en el pecado, entró la tentación y no la pudo parar, ¿no? Y vamos a hablar de eso también. Cuando entra la tentación y no la podemos parar, ¿no? Y finalmente el pecado entró en su vida, adulteró con Betsabé, mandó matar a su marido y todo el mundo al rato después empezaron a murmurar. Dios lo sacó a la luz y aquí es donde se arrepiente y se cree en mí un corazón. Nosotros no podemos limpiar nuestro corazón. Solo Dios lo puede hacer, ¿no? Entonces, pero Dios usa este proceso y el proceso comienza con el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento que necesitamos entender, ¿no? Que, que nuestros pecados manchan y ensucian nuestra vida, ¿no? Nuestra forma de vivir sin Dios ensucia nuestras vidas, ¿no? Y es más, vivir en este mundo, dentro de las circunstancias, salimos
y ya empiezan los problemas, empiezan los ataques, empiezan las tentaciones y empiezan el trato con la gente, um, los problemas, los yo recuerdo mucho cuando estuve fuera, estuve, como dice mi pastor, de vacaciones. Estuve trabajando en la municipalidad de Ventanilla y era tremendo. Ya llegó un momento en que ir al trabajo era bien pesado, porque desde el gerente, los otros subgerentes y mucha de la gente habían hecho se había armado como un bando, por decirlo de una manera, con la gerencia y yo no estaba en ese bando porque yo no compartía lo que ellos hacían. Y eso, al final de cuentas, fue lo que pesó para que me dijeran hasta aquí nomás, Claudio, muchas gracias, el alcalde, ¿no? Pero habían cosas, escuchaba, veía y se ensuciaba y mi corazón, yo sentía los golpes, ¿no? Sentía los golpes, se hizo bien pesado un momento. No nada, mucho dinero, nada, 7,000 soles mensuales, más de $2,000 mensuales ganaba yo. Pero al final, el simple hecho de ir a trabajar ya era terrible, ¿no? Y a veces pasa que en la vida de nosotros, estamos en eso, nos manchamos, nos ensuciamos y, y a veces caemos en cosas y no sabemos cómo salir. Y la única forma es arrepintiéndonos, la única forma es pidiéndole perdón a Dios y la única forma es diciendo, Señor, lávame y perdóname, límpiame con tu sangre. Porque el segundo elemento que necesitamos después del arrepentimiento es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice en 1 Juan 1:9. Y Dios es el que nos limpia, ¿amén? Dios es el que nos limpia. El único que puede limpiarnos es Dios, ¿no? Marieta, buenos días, ¿cómo estás? No te preocupes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? El único que puede limpiarnos es Dios, ¿no? El único que puede limpiar mi corazón es Dios. Y nos ha dado la sangre de Cristo para que nos limpie, ¿no? Nos ha dado ese regalo maravilloso de lo que Jesucristo hizo en la cruz, ¿no? La obra que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, estos dos primeros pasos los vimos el día lunes y espero que en estos días hayas, los que estuvieron el lunes ahí, los que han leído o han visto el video, hayan entendido de que necesitamos, ¿entiendes? Arrepentirnos verdaderamente de corazón y pedirle a Dios que nos lave y nos limpie con su sangre, ¿no? Porque no estamos aquí pasando este tiempo que vivimos o que invertimos para escuchar una palabra, nomás para escuchar. Dice, no siendo oidores, solamente oidores, ¿no? Engañándonos a nosotros mismos, sino hacedores, ¿no? Entonces, debemos de escuchar la palabra y correr en ese sentido. Y hablábamos de que estos días era necesario que tú leyeras el Salmo 51, que leyéramos el Salmo 51 y nos arrepintiéramos de verdad, de corazón, de todas esas cosas que sabemos que están mal, ¿no? Sin justificarse, sin echarle la culpa a nadie, porque a veces nos justificamos de lo malo que hacemos o justificamos nuestro mal carácter, ¿no?
No, que yo soy así por esto, yo actúo así por aquello. Lo que pasa es que no sabes lo que a mí me hicieron, entonces yo no acepto. Está bien, eso parece bueno, pero en Cristo no funciona eso. No hay tal cosa de que no, a que a mí me indigna, porque te indignas. Quítate eso, ¿no? Son mañas de la carne, ¿no? Yo recuerdo mucho esas palabras, ¿no? No, es que a mí me indigna, no es que a mí me altera, no es que yo detesto. Quítate eso. Como a veces yo leo en los perfiles, dice, detesto la mentira. Hey, cálmate, cálmate. ¿Tú no mientes? No, yo nunca miento. Ya estás mintiendo. ¿Nunca pecas? Oiga, digamos que no mientes, que no es tu nota, ¿no? ¿Chismeas? ¿Has hablado mal de alguien? ¿Te da cólera que te mientan? Ya estás pecando. Necesitas perdón. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Y si no te perdona, menos te va a limpiar. Y tu vida se vuelve una bola no de nieve siquiera, porque no va a ser blanca. Y se te vuelve pesada. Y no está ligera tu vida. ¿Por qué? Porque te indigna. Porque detesto. Son mañas de la carne. Amén. Yo no me imagino a Jesucristo diciendo, es que yo detesto. No me lo imagino. Y si tú eres cristiano, y si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, cristiana, tienes que seguir el ejemplo de Cristo. Y tenemos que imitar a Cristo. Y yo no me imagino a Cristo haciendo eso, diciendo así, actuando de esa forma, reaccionando así ante los demás. No, es que yo no soporto, yo no aguanto, yo no detesto. Eso es la carne, entiende. Y esa carne necesita morir, y la única forma de que esa carne se mantenga muerta es entrando en la presencia de Dios. Y ese es el tercer punto de este proceso. Estamos en solución de conflictos 5, pero en realidad es el 5, cómo limpiarlo de adentro, cómo limpiarlo de adentro. En realidad esta es la parte 2. Vamos a ponerlo así, para que quede claro en el video cómo limpiarlo de adentro, parte 2. Amén. 4 elementos necesarios para limpiarlo de adentro. Vimos el primero, el arrepentimiento; el segundo, la sangre de Cristo; y ahora vamos con el tercero, que es la oración. Amén. La oración. Tercer elemento. Primer elemento, el arrepentimiento; segundo elemento, la sangre de Cristo, que los limpia de todo pecado; y tercero es la oración. Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 3. Síganme con la lectura en 2 Corintios capítulo 3. Giancarlo, ¿cómo estás? Buenos días. Giancarlo, bienvenido. ¿No? Entonces, Norita, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo va? Entonces, 2 Corintios capítulo 3. Vamos, síganme con la lectura. Vamos a leer desde el versículo 12, para que entendamos el contexto de lo que está pasando aquí. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y no como Moisés, dice, que ponía un velo sobre su rostro. Síganme con la lectura, versículo 13 de 2 Corintios. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista
en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, dice. Pero el entendimiento de ellos se embotó, ¿no? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y está hablando acerca de que la gente, a pesar de que recibía palabra de Dios, no la podía asimilar, está embotado. Es como cuando tú has comido demasiado y ya te sientes embotado y te ofrecen algo y dices, no, ya que ya no me entra nada, no me entra nada porque estoy embotado. Y cuando Pablo dice el entendimiento de ellos se embotó, es porque ya no entendían nada, no comprendían nada de lo que les hablaba, a pesar de que les traía palabra fresca a Moisés. A pesar de que Moisés les trajo la palabra de Dios, ellos no lo pudieron recibir. Por eso esa generación terminó muriendo en el desierto. Porque no pudieron asimilar la palabra de Dios. Hola José, ¿qué tal? Dios te bendiga. Este pueblo de Israel, esta gente que salió de Egipto, estaban embotados, dice, no pudieron ver, no pudieron entender la palabra ni el plan que Dios tenía con ellos y no pudieron comprender lo que Dios quería hacer. Y toda esa generación terminó muriendo en el desierto, y es por eso que se quedaron 40 años dando vueltas sin poder entrar en la tierra prometida. Y eso pasa con muchas veces, con muchos de nosotros, que a pesar de que leemos y recibimos palabra de Dios, nuestra vida sigue dando vueltas en lo mismo, y sigue dando vueltas en lo mismo. ¿Saben por qué? Porque no estamos permitiéndole a Dios trabajar en nuestro interior, sino que seguimos viviendo como seguimos viviendo porque nosotros tenemos nuestros propios criterios, nuestra propia manera de ver la vida, nuestra propia manera de reaccionar, de actuar, nuestro carácter. Amén. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Benalio Linda desde Juliaca. Tenemos nuestra propia forma de ser. Y así somos. Ese es mi carácter, pues, así soy. No, 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 no. No, 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 no. No, es que ya uh, yo tengo años y así me ama Dios. No, no, sí te ama. Dios también ama al pecador, que después se va a ir al infierno, lo ama, pero no ama sus obras. Si no se arrepiente, se van a ir al infierno. No es el problema que Dios te ame. Dios ama al mundo entero. Dios ama a los pecadores también. Ay, sí, así Dios me ama. Totalmente cierto y totalmente de acuerdo. Te ama. Pero cuando venga el juicio, si no te has arrepentido y si no has permitido que el Espíritu Santo haga una obra en tu vida, algo va a pasar que no te va a gustar. Entonces, ahorita, en este momento, Dios te está hablando que tu vida tiene que cambiar, tu carácter tiene que cambiar, tu forma de enfrentar la vida tiene que cambiar. Tienes que limpiar primero tu vida. Olvídate de los demás. No, que mi hija, no, que mi hijo, no, que mi esposo, no, que mi esposa, no, que mi jefe, no, que mi amigo, no, que mi suegra, no, que mi mamá. Hey, deja de echarle la culpa a los demás. Deja de pensar que los demás, no, que los demás son la razón de tus problemas y de tu vida difícil. No, no. Desengáñate de una vez. Amén. Entiende de que si tu vida está difícil y está dura y todo esto, tiene que ver contigo, no con los demás. Amén. Así que por eso está hablándonos de este velo, ¿no? Que no como Moisés, dice que había un velo. Esta gente no quería cambiar. O sea, ya está bien, sí está bien la palabra de Dios, pero ¿sabes qué? Mejor estábamos en Egipto donde había mejor comida, ¿no? Que este pan pesado. Veían que caía pan del cielo, veían los milagros de Dios, pero no querían cambiar en su interior. Denegaban, se quejaban. Robert Taipe, buenos días, ¿cómo estás? De todo se quejaban, murmuraban de sus líderes. ¿Ah? Cuando escuches a alguien murmurar de su líder, aléjate de ahí. Amén. Cuando escuches que alguien está murmurando de alguien, dile, hermano, no debes hablar así. Si tienes algo que decir, díselo a él en su presencia. Pero si estás hablando
Eso se llama murmuración. La murmuración produce muerte. No hables así. Aléjate. Y si no quieren parar, aléjate de los que murmuran, aléjate de los que chismean, porque manchan nuestra vida. Amén. Está dura la palabra de Dios a veces, pero así tiene que ser. ¿Quieres limpieza? ¿Quieres cambio verdadero, real? Amén. Son joyitas, dice. No. Pero ¿quieres cambio real? Aléjate de lo que está mal, porque ensucia, porque mancha tu vida. Amén. Si tú entras a un lugar donde todo apesta y te quedas ahí, cuando salgas de ahí vas a oler mal. Entonces lo que dice aquí, no, pero el entendimiento de ellos se embotó. Ya no quisieron entender más. Hasta ahí nomás, mira, ¿sabes qué? Tanta nota, que tanto... Ya, no entendieron, no quisieron y no entraron en la tierra prometida, no recibieron la bendición de Dios. Sí comieron del maná, sí después comieron perdices que caían del cielo de las cosas. Sí, vieron milagros y todo, pero estaban en el desierto. Y Dios no quería que estuvieran en el desierto, Dios quería que estuvieran en la tierra prometida, pero su actitud, amén, su actitud no los permitió entrar en la tierra prometida. Vamos a ver qué nos dice Patricia Yepes, dice, eso le cuesta a la gente entender y es una pena, porque pierden tiempo viviendo neciamente, con lo bonito que es vivir conforme a sus mandamientos, las bendiciones que se pierden. Yo no quiero perder mis bendiciones, yo no quiero vivir sin Cristo Jesús en mi vida. Amén. Amén. Lo que dice Patricia es lo que todos en un momento sentimos. Queremos algo diferente. Queremos la bendición de Dios. Amén. Pero no podemos seguir viviendo igual. Entiendan, por favor, de todo se trata toda esta enseñanza. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo. Necesitamos dejar y entrar en lo nuevo de Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer, que entres en lo nuevo. Pero no es una vara mágica, es un proceso. Primero arrepiéntete y límpiate, pídele que te limpie al Señor con su sangre. Y lo tercero es que tienes que tener y pasar tiempo en la oración. Y vamos a seguir con esta palabra. En 2 Corintios capítulo 3, entramos al versículo 15. 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, dice. Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, no lo entienden. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque aquí entienden una cosa, miren, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Dónde hay libertad? Donde está el Espíritu del Señor. Amén. Donde está moviéndose el Espíritu de Dios. Y cuando se mueve y cuando actúa el Espíritu de Dios, cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, cuando alimentamos nuestra vida espiritual. Amén. Entonces el Espíritu de Dios se mueve y actúa. Amén. Y produce esa libertad verdadera, esa paz, ese gozo, ese fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en sus 9 sentidos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. El fruto del Espíritu Santo. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Pero mira lo que sigue. El 18, por tanto, y aquí dice, por tanto, y esto es como una conclusión de lo que está hablando, de todo lo que está. Por tanto, amén, nosotros todos, dice, por tanto, dice Pablo, nosotros todos, no los líderes, no los que están metidos en el ministerio, no, nosotros todos los hijos de Dios, todos nosotros, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, mirando a cara descubierta, o sea,
quitando el velo y mirando a cara a Dios. Amén. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. Está hablando de gloria en gloria. Está hablando del proceso de transformación. La transformación es un proceso, no es un acto inmediato. Es por eso de que tú y yo necesitamos entrar siempre en la presencia de Dios. ¿Y qué es eso? Es oración. Vamos a ver ahorita, todavía no hemos terminado. Dice, porque ahora vamos a entender de qué está hablando ahorita, ¿no? Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que el Espíritu del Señor nos va transformando en la misma imagen de Cristo. Amén. Si es que nosotros permitimos y no seguimos embotados donde ya no entra más, sino nos relajamos y nos soltamos y nos humillamos y reconocemos que necesitamos cambiar. Porque si tú no necesitas cambiar, el Espíritu Santo no te va a cambiar. Si tú dices, no, yo así soy, entonces ya el Espíritu Santo no va a hacer nada más por ti. Si tú dices, no, yo ya estoy viejo para cambiar, entonces el Espíritu Santo no va a obrar. No, que yo ya tengo 70, 60 años. Yo tengo 60 años. Y no soy ningún chibolo. Tengo 60. Pero jamás me voy a rendir. Así tengo 80. Y cuando tengo 80 voy a seguir predicando el Evangelio. Y cuando tenga 90 voy a seguir predicando el Evangelio. Y el Señor me va a dar las fuerzas para predicar hasta el último día de mi vida. Porque no es Claudio Pareja, es el Espíritu Santo el que hace lo que da. Es el Espíritu Santo el que se mueve en nuestra vida y el que nos da la vida de Dios. Si es que nosotros nos humillamos, si es que nosotros reconocemos que estamos mal, que necesitamos cambiar. ¿Y cómo cambio? La pregunta, me acuerdo que el día lunes en la noche cuando hablábamos del arrepentimiento y entrábamos, dice lo primero, como dice Mónica, ¿cómo cambio? Y esto es lo primero, tengo que reconocer que estoy mal para querer cambiar. Si no reconoces que estás mal, ¿cómo Dios va a obrar? Si no reconoces que hay algo mal en ti, que eres tú, entiéndame bien, entiende bien lo que estoy diciendo, yo soy el problema. Difícil para muchos de entender y aceptar eso. Pero cuando tú tienes ese tipo de reacciones, como decía, yo no soporto, a mí me indigna, esa es una completa señal de que tú estás mal. Amén. Tú estás mal. Y este es el momento. Entonces, dice, bueno, entonces, ¿cómo hago para cambiar? Bueno, como dice acá, primero tengo que reconocer. Amén. Primero tengo que reconocer que estoy mal. Y segundo, tenemos que entrar en la oración. Como dice aquí, la oración es una conversación cara a cara con el Señor. Ahorita vamos a ver eso. Amén. Entonces, vamos ahora a Éxodo, en el Antiguo Testamento. Capítulo 34 de Éxodo. Y síganme, por favor, en la lectura, porque quiero que vean, ¿no? Quiero que vean lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y lo que está hablando Pablo en este 2 Corintios capítulo 3, que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice, ¿no? Y por tanto nosotros todos, o sea, que todos estamos involucrados en esto, no es para algunos, no es para los líderes, ¿no? En Éxodo capítulo 34, versículo 29,
Desde el 27, Éxodo 34, 27. Amén. Dice así, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Las primeras tablas que Dios había escrito con su propio dedo, Moisés las rompió cuando vio que el pueblo se había perdido. Amén. Y Dios le dijo, no, 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 no. Hey, un momento, ¿qué has hecho? O sea, yo te escribo unas tablas y tú las rompes. Yo te doy mandamientos y tú los rompes. Porque ves que los demás están mal. Moisés tenía un carácter bravo. Su carácter no lo dejó entrar en la tierra prometida. Cuando él golpea la piedra, Dios le dijo, hasta ahí nomás no vas a ver, no vas a entrar a la tierra prometida. No vas a entrar. Esa fue una disciplina que Dios le dijo. La vas a ver, pero no vas a entrar. Moisés no entró. Quien entró a la tierra prometida fue Josué. Moisés también tuvo que pagar un precio por su mal carácter. A pesar de que en un momento la Biblia dijo que era el hombre más manso que había sobre la tierra. Cuando Marta, Aarón y María murmuraron de él y le cayó lepra a María. Fue Aarón a hablar, a pedirle perdón a Moisés por hablar mal de él y Moisés oró y Dios sanó a María y perdonó a la murmuración de estos dos. Pero la Biblia dice en ese momento que Moisés era el hombre más manso que había en la tierra. Y después termina golpeando la roca, la peña de Oreb, para que salga agua. Y Dios no le dijo golpea, le dice háblale a la peña. Y dijo, por cuanto hiciste esto y no me glorificaste delante de la gente, no vas a entrar a la tierra. Su carácter no le permitió entrar a la tierra prometida. Amén. Entiende bien. ¿Quieres entrar a la tierra prometida? ¿Quieres recibir la verdadera bendición de Dios? Dios tiene que cambiar tu carácter. Tu carácter tiene que cambiar. Tu carácter, no el de los demás. Tu carácter. Estás aquí porque Dios quiere que tu carácter cambie, no el de los demás. No el de tu hija, no el de tu hijo, no el de tu esposo, no el de tu esposa. Ay, ¿qué hago acá? ¿Para qué entreno? Para eso me llama el pastor a las 6 de la mañana. Dice, entonces le dice, escribe estas tablas. Ahora, la segunda vez que Moisés entra a los 40 días y 40 noches al Sinaí, Dios ya no le dice, en otras palabras, no lo escribe acá, pero dice, me imagino que Dios le mira a Moisés, yo te di unas tablas, yo las escribí, pero ahora ya no la voy a escribir yo, ahora escríbela tú. Si la rompes, vas a romper tu propia palabra, no la mía. ¿Ah? Entonces dice así, este es el pacto que hago con Israel y contigo, dice. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, ayunando. Plan BOA, oración, ayuno y palabra de Dios. Ahí estaba Moisés, en el plan BOA. Por eso Dios enfatiza mucho el plan BOA, porque mira lo que pasa. Estaba Moisés orando porque estaba hablando con Dios, ayunando en la presencia de Dios y recibiendo palabra de Dios. Biblia, oración y ayuno. Palabra, oración y ayuno. ¿Eh? Dice en el 29, dice, y él estuvo allí en el 28, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Plan BOA. Dice, Naim, mi carácter ha cambiado mucho, amén. Gloria a Dios, tiene que cambiar completamente, no solo mucho. No ha terminado su obra, Dios. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés, y acá está el punto, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, ¿de dónde descendía Moisés? De estar 40 días y 40 noches hablando con Dios. ¿Qué significa hablar con Dios? ¿Qué es hablar con Dios? Lucy, buenos días. ¿Qué significa hablar con Dios? Hablar con Dios es oración. Estuvo 40 días y 40 noches en oración y en ayuno. No comió pan ni bebió agua. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en oración y en ayuno. ¿Y qué pasó? Dice. Y cuando él desciende del monte de Sinaí, dice,
con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Moisés no se había dado cuenta que algo en él había cambiado. Moisés no se había dado cuenta de que algo había pasado en su vida. Había cambiado tanto que dice que el pueblo le dijo, no, no te acerques, y tuvo que poner un velo en su rostro, y esto es lo que nos lleva a 2 Corintios 3, lo que hemos leído. Dice, por tanto, nosotros todos, que acá es descubierta necesitamos ser transformados de gloria en gloria. Cuando pasamos tiempo con Dios, el Espíritu Santo se activa y empieza a transformar nuestras vidas en su imagen, como pasó con Moisés. ¿Y quiénes se van a dar cuenta? Tú te vas a dar cuenta, los demás se dan cuenta que algo ha cambiado en nosotros. Los demás se van a dar cuenta que nosotros hemos cambiado. Nosotros primero. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Tú primero. ¿Quieres entrar a la tierra prometida? Tu carácter tiene que cambiar. Moisés, a pesar de todo esto, al final sacó su carácter y no entró en la tierra prometida. Y quizás vamos a hablar de eso como una enseñanza. Pero su carácter no lo dejó entrar. A pesar de que pasó tiempo con Dios y todo lo demás. Pero luego se descuidó. Empezaron a pasar cosas. Porque esto es de todos los días, no es de una sola vez. No es 40 días y ya después me la juego limpia. No, señor. Todos los días. Moisés no entró en la tierra prometida. Tremendo hombre de Dios. Tremendo hombre de Dios. Pero no entró en la tierra prometida él tampoco. Un hombre de Dios se fue a la presencia de Dios. Carácter tiene que cambiar. ¿Y cómo cambia? Todos los días de nuestra vida. Todos los días. Hasta el último día de nuestra vida. Entrar en la presencia de Dios para que Dios poco a poco vaya cambiando nuestro carácter y poco a poco. Y siempre va a tener que ir más y más y más y más. Es la única forma. ¿Qué quieres que te enseñe? No hay otra. Amén. Entonces la oración es la tercera parte de este proceso. Primero me arrepiento, rindo, me humillo delante de Dios y reconozco que necesito cambiar, reconozco que tengo que vivir de una manera diferente, reconozco que estoy mal, que el problema soy yo. ¿Has hecho eso? ¿Has empezado con eso? Entonces, cuando yo reconozco que estamos mal, cuando reconocemos que estamos mal, que tenemos que cambiar y nos arrepentimos y decimos perdóname porque he estado obrando mal, perdóname porque te he estado tratando mal, perdóname porque he estado portándome mal, perdóname porque he estado viviendo en pecado, perdóname porque he estado haciendo lo malo, perdóname. Y nos arrepentimos y pedimos, y ahora lávame con tu sangre, perdóname, límpiame, Señor. Yo no quiero vivir sucio, llévate esta carga, llévate este peso en mi vida, sácalo, lávame de todo lo malo, quita todo lo malo de mí. Hasta ahí estamos en la segunda del proceso, cuando decimos la sangre de Cristo me limpie. Estamos en el segundo paso del proceso. Entonces, el tercer paso, ¿cuál es? Ya me limpió, ya me perdonó, ya soy libre, ya Cristo entró en mi vida. ¿Qué es lo que sigue de ahí? De ahí lo que tenemos que hacer es orar. Dice Carolina, ¿no? Orar y entrar con mucho amor a la presencia de Dios es hermoso, pastor. Y lo hago porque es necesario de Él todos los días. Amén. Como dice Lucy también, ¿no? Todos los días tenemos que estar en comunión con Dios. Amén. Todos los días, Opalmi, que nos dice oración every day, desde Miami, United States. Every day we must
go in the presence of God through the prayer time. Amén. Hola Yulitza, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces la oración es el tercer proceso. Ya te arrepentiste, ya le pediste perdón a Dios, ya Dios nos limpió. Ahora lo que tenemos que hacer para que el proceso se active en ese cambio, en esa transformación que tú y yo necesitamos de nuestro carácter, es la oración. Pero todos los días. Amén. La oración es todos los días. Acuérdense cuando hablamos de la oración, en la oración dice Jesús, enciérrate en tu habitación y Dios que escucha en lo secreto te recompensará en público. Pero dice, el pan nuestro de cada día, cuando Dios les dio maná del cielo, cuando vino el alimento del cielo, Dios le dijo, solo cojan para ese día. Quiere decir que la relación con Dios no es una relación que Moisés, como se metió a orar 40 días y 40 noches, en un momento descuidó su oración. Aunque tenía su carpa donde él entraba a orar y la nube encendía, y él se metía en oración. Pero llegó un momento en que quizás se descuidó y se fue en la carne con el pueblo. Y cuando se fue en la carne, él dijo, no, la carne no va a entrar a la tierra prometida. En la carne, viviendo en la carne y no en el espíritu, no vas a entrar a la tierra prometida. Cuando estás carnal, cuando estás en pleitos, en disensiones, en discusiones, la carne no va a heredar el reino. La carne no va a entrar a la tierra prometida. Un cristiano carnal nunca va a ver la verdadera bendición de Dios. Un cristiano carnal se lastima, un cristiano carnal se hiere, un cristiano carnal está agobiado, un cristiano carnal no tiene paz, un cristiano carnal vive en angustia, vive en depresión, carnal. No, el espiritual no vive así. Necesitamos entrar en el mundo espiritual y vivir una vida espiritual. Mire como dice Luis Enrique Navarro aquí, mi amigo. Cristiano que no ora es como un televisor sin antena. No podrá reflejar la imagen de Dios. Siempre expectante, pastor. Gloria a Dios. Un fuerte abrazo, Enrique. Es así. No tienes antena, no ves, no hay señal. No hay señal. Amén. Estás negro la pantalla. O peor todavía cuando está negra, por lo menos está negra, no se bulla. Pero cuando está prendido y no tiene señal, suena feo. Tengo ganas de reinventar el televisor. Y peor cuando le sube ese volumen. Así sonamos. Qué buena, digamos, alegoría esta de, son como un televisor sin antena. Suena feo. Y peor cuando le subes el volumen. ¿Ah? Cuando tú levantas la voz suena bien feo. Feo. Peor delante de Dios. ¿Por qué tenemos que hablar así? Porque si no, no vas a entender que tienes que cambiar. Tienes que cambiar tú, no tu esposo, no tus hijos. Hay algo que está sonando feo cuando levantas la voz. Hay algo que está sonando feo cuando te llenas de cólera. Hay algo que está sonando feo cuando hay cólera, cuando hay rencor, cuando hay resentimiento, cuando hay amargura. Suena feo. Y se lastiman los que están alrededor. Y se lastiman los que están en tu casa. Y tu casa se vuelve hostil. Y al rato nadie quiere estar ahí. Todos buscan una excusa para estar afuera. ¿Sabes por qué? Porque no aguantan estar adentro. Porque un mal carácter genera un mal ambiente. Amén. Un mal carácter genera un mal ambiente. La carne genera un mal ambiente. Entonces, el arrepentimiento, la sangre de Cristo y de ahí la oración todos los días. Pero no acaba ahí. Amén. No acaba ahí. Hay un paso más. Amén. Hay otra cosa, un cuarto elemento.
El arrepentimiento, la sangre de Cristo y la oración. Y el cuarto elemento es la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo los limpiamos? ¿Cómo limpiamos nuestro corazón? ¿Cómo limpiamos lo de adentro para que lo de afuera esté limpio? Primero me arrepiento. La sangre de Cristo viene y me limpia. Amén. Y me limpia en ese momento, me lava, me quita todo lo malo, lo sucio, todo lo que el pecado manchó, todo lo que hice, todo lo que me hicieron. Me limpia y me quita y me deja como nuevo. Y luego comienzo a orar para que Dios transforme mi carácter con el Espíritu Santo. Pero luego tengo que entrar y entender que de ahí, después de que me levanto de oración, comienzo a vivir, a caminar. Y cómo debo de caminar y cómo debo de vivir. ¿Saben cómo? De acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra también nos limpia. Vamos a ver qué dice, Juan capítulo 15, versículo 3. 7:30 terminamos. Juan 15, 3. Amén, dice así. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor. Quiere decir que no solamente es entrar en oración, por eso hablamos del plan BOA, porque no solamente nos limpia entrar en oración y la sangre de Cristo que nos limpia, sino también otra acción que es necesaria es la palabra de Dios. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra viene a nuestro interior y empieza a hacer otro proceso de limpieza también. La palabra nos limpia, pero no solamente nos limpia. Amén. Efesios 5:25 dice así. Efesios 5:25. ¿Sí? Allá. Efesios 5:25. Y miren, acá ya está hablando del matrimonio en sí, pero miren lo que dice. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ese es el mandamiento de Dios al hombre con referente a su esposa. Ámala. ¿Cómo dice? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mira, así como, y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla y habiéndola purificado por el lavamiento, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo llegamos a ser santos y sin mancha? Por medio de la palabra, por el lavamiento de la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, limpia. Por el lavamiento, cómo limpiamos las manchas del pecado, cómo limpiamos lo malo que hay en nuestra vida, a través de la palabra. La palabra de Dios nos mantiene limpios. Amén. La palabra de Dios nos mantiene limpios, porque la palabra de Dios, ¿qué hace? Nos enseña cómo vivir la vida cristiana. Eso es lo que significa. Que debemos vivir, ¿cómo? De acuerdo a la palabra de Dios, para mantenernos sin mancha. Amén. Ya nos limpiamos, pero vivimos en un mundo real.
Y en el mundo real recibimos los ataques, los golpes, los problemas, la vida, las presiones, los pagos, el banco. Ahorita me acaban de decir que me han cortado el teléfono y tengo que esperar que me ha entrado un dinero para pagar mi teléfono. Y eso no es entonces todo un tema, ¿no? Gracias a Dios tenemos acá el Wi-Fi, puedo conectarme por WhatsApp y todo lo demás. Pero este, es una guerra constante, por diferentes razones. Estábamos transmitiendo y ayer ha venido el técnico de Movistar para arreglarlo de el internet, porque acá se paga un internet empresarial, en fin, y las transmisiones a veces se cortan y nosotros hemos tenido problemas de transmisión que se paraba el video y se paraba. ¿Por qué? Porque la señal en internet estaba fallando. Y siempre hay cosas que van sucediendo y que van manchando y cómo reaccionamos ante ellas. Y luego están nuestros hijos, y luego está el trabajo, y luego está las cuotas, y luego está tenemos que cumplir, que tenemos que vender, que tenemos que llenar, tenemos que hacer. Todos los días hay diferentes batallas que tenemos que pelear. Y en esas batallas, si no peleamos limpiamente, vamos a manchar nuestras vidas. Y a veces no depende ni siquiera de nosotros. A veces estamos de lo más tranquilos viviendo nuestra vida cristiana y vienen los ataques y vienen los golpes y nos insultan o nos pasa esto o nos tratan de una forma que algo se levanta en nuestro corazón y no reaccionamos, pero ahí estamos con esa cosa que está dando vueltas. La vida es una vida real. Mientras estén en el mundo, dijo Jesús, van a tener aflicción. La vida cristiana no es una vida de camino de rosas y de flores. Amén. Kelly, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Kelly? Te olvidaste que estábamos aquí. Gloria a Dios. Ya estás aquí. Dice, mira, y por eso es importante hablar de esto. Mira cómo reacciona Luz y dice, cierto, pastor, que yo reconozco que sí le he fallado a Dios en cuanto a mi carácter. No es fácil reconocer, a veces cuesta reconocer que realmente tu carácter tiene que cambiar. Pero qué bueno que te estás dando cuenta, Lucy. Caminar en los caminos que Dios será mi guía. Pues su carácter tiene que cambiar. Yo sé que nuestro carácter tiene que cambiar porque Dios me está diciendo que te lo comparta y sé que tiene que cambiar. No es chocolate, dice, no, la vida no es un color de rosas, no es un camino de rosas. Para el cristiano menos, porque es más difícil muchas veces, porque somos cristianos. Nos miran mal, nos tratan mal, nos hacen a un lado, nos atacan, nos enfrentan. ¿Y tú que eres cristiano? Una amiga cada rato me dicen, ¿tú qué te crees, el gran pastor? Me dicen mil cosas. Es una guerra. Amén. Pero ¿cómo reaccionamos ante esa guerra? ¿Cómo actuamos en esa guerra? ¿Cómo nos mantenemos limpios en medio de esa guerra? Jesús Yosa, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo nos mantenemos limpios en esa guerra? ¿Cómo puedo mantenerme limpio? ¿Me entiendes? Cuando hay sangre volando por todo sitio, ¿cómo me mantengo limpio? Cuando hay tanta basura en medio de nosotros. Amén. Y nos dice aquí la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, que Él nos dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndole purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. La palabra nos lava. Cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, mantenemos limpio nuestro camino. Vienen los ataques, pero actúo conforme a la palabra de Dios porque mi carácter está controlado por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuándo puedo vivir de acuerdo a la palabra de Dios? Cuando mi vida está controlada por el Espíritu Santo. Quiere decir que no podemos separarlo. No podemos vivir de acuerdo a la palabra sin entrar en oración y sabernos arrepentido y habiéndonos lavado por la sangre de Cristo, habiendo sido lavados por la sangre de Cristo. No hay, o sea, ese es un proceso que está conectado, no podemos desconectar el proceso. Algunos quieren vivir de acuerdo a la palabra y no pueden, se les hace difícil. ¿Pero por qué se te hace difícil? Porque no estás orando. No vas a poder vivir de acuerdo a la palabra si no oras. El Espíritu Santo, la palabra es la espada del Espíritu. Si no oramos, no podemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La oración y la palabra van juntas, no se desconectan. El estanque en Bethesda
Era un estanque que estaba lleno de agua y el agua es el símbolo de la palabra. Y esa agua no sanaba a nadie. Solo sanaba cuando se unía con el espíritu que bajaba y la agitaba. Entonces solamente la palabra se une cuando está conectada con el Espíritu Santo. ¿Y cuando se une la palabra y el Espíritu Santo? Cuando oramos. Cuando oramos. Entonces cuando oramos y estamos conectados con la palabra de Dios, entendemos de que en una discusión, entrando ya a la parte práctica, cuando estoy en oración, cuando estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios y estoy limpiando mi camino, entonces vienen los ataques y puedo quedarme callado porque creo en la palabra y el Espíritu Santo me da la fuerza para decir cállate la boca, no hables, no te defiendas, muere, porque el que se humilla, Dios lo exalta, porque Dios resiste al soberbio. No quieres tener la razón, muere, amén. Sabes que no tiene él la razón, sabes que ella no tiene la razón, pero muere si tenías y dices amén, perdón. Y luego alguien que está mirando dice, ¿tú por qué pediste perdón si tú estabas bien y ella estaba mal? O tú estabas bien y él está mal. No me vas a entender. Yo solo sé que he obrado conforme a la palabra de Dios y Dios va. Cuando haces eso, ¿sabes qué? Le estás diciendo a Dios, tú toma el control de este problema. Cuando tú te humillas, no es que te dices, bueno, te humillaste y ya el otro cree que ganó y no, y ahora, pastor, ¿cómo puedo hacer? Si yo me quedo callado, va a pensar que tienes la razón. Eso es porque estás en la carne, por eso actúas así. Pero si estuvieras en el espíritu, entenderías de que al callarte, le has dicho a Dios, tú toma control de este problema. Yo no lo quiero, yo no quiero pelear. ¿No? Pero si no estás en el espíritu, no vas a entenderlo. Si no estás orando, tu carácter va a aflorar y te vas a sentir mal. Pucha, que me quedé callado, le he debido decir esto. Y no, pero que ella no sabe que todo lo que yo le digo, mira, es la carne y la carne no va a entrar al reino de Dios. La carne no va a entrar a la presencia, a la tierra prometida. Muchas veces cristianos trabajan su vida carnalmente como si estuvieran en el desierto, no como si estuvieran en la tierra prometida. Dicen que están en la tierra prometida, pero actúan como en el desierto. Y todavía no han visto la bendición, la gloria de Dios en Canaán, la verdadera bendición. Entonces, vamos a leer un salmo. Amén. Capítulo 3, antes del salmo, de Tito, el libro de Tito. ¿Sabían que Tito tenía un libro? No Tito, tu amigo, no, el discípulo de, ¿cómo se llama? El discípulo de Pablo, ¿no? El discípulo de Pablo escribe una carta. Pablo le escribe a Tito, ¿no? Tito, capítulo 3. Dice así, versículo 5. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, vamos a leer. Solamente el Espíritu Santo puede ser la obra de limpiar nuestro interior. Miren cómo dice así. Dice, versículo 4, desde el versículo 4 de Tito, capítulo 3, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, amén, sino por su misericordia. Y acá miren lo que dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos renovamos? ¿Cómo somos renovados? ¿Cómo viene el lavamiento y todo lo demás? Todo el trabajo de limpiar nuestro interior y cambiar nuestra vida. No es algo que yo me esfuerzo por hacer. No es algo que tú puedes hacer. No es algo que tú digas, no, a partir de ahora ya no voy a actuar así. No está bien, eso
te arrepientes y dices, Señor, perdóname, ya no voy a actuar así. Pero no es solamente eso, sino que dejas que el Espíritu Santo haga su obra. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando actuamos en la oración y de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo va transformándonos de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿Entienden? Entonces, eso es un trabajo, ese trabajo de nuestra limpieza, de nuestro interior, es un trabajo del Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer el Salmo 119. Amén. Vamos a leer el Salmo 119. Aleluya. Versículo desde el 9 hasta el 16. Salmo 119. Es el capítulo más largo de toda la Biblia. Y habla siempre, todo el Salmo 119 habla de la palabra de Dios. Amén. Ya vamos a terminar. Salmo 119, versículo 9. Dice así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Amén. Aunque dices, no diga, no, bueno, yo ya no estoy joven, ya estoy viejo. Ahora sí está viejo. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No está diciendo que la metas en el closet. Guardar su palabra es obedecer su palabra, vivir de acuerdo a su palabra. ¿Con qué vas a limpiar tu camino? ¿Cómo vas a limpiar tu vida? ¿Cómo tu vida va a ser limpia? Viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Mira. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Este salmo es tremendo. Este salmo 119 es increíble. En el 105 de este mismo salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Dice, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo ore en tu vida, ¿no? Deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Hay otro salmo que dice, la ley de Jehová es perfecta. Salmo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios transforma nuestra vida también. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nos da sabiduría para vivir. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos,
y deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Oh, palabra de Dios, oración después de un arrepentimiento genuino y de haber sido limpio por la sangre del Cordero. Tenemos que entender que el resto de nuestras vidas tenemos que vivirla limpia. Y la única manera de mantenerse limpia es en oración y con la palabra de Dios, viviendo de acuerdo a ella. Y a esto nosotros le llamamos el plan BOA. Moisés fue transformado cuando pasó tiempo con Dios, en ayuno, en oración. Con el plan BOA, Biblia, oración y ayuno. Hay cosas en nuestro carácter que la única manera que tenemos que vencer en nuestra vida, cómo limpiamos. Carmela, ¿cómo estás? Cómo limpiamos nuestra vida es con la oración y ayuno. Hay cosas en nuestra vida que solo se van a romper cuando ayunemos. Entonces, brindámonos a Dios en esta mañana. Ríndete delante de Dios y dile, cambia mi carácter, Señor. Todo lo que estamos hablando tiene que ver por el carácter, porque tu carácter construye o destruye relaciones. Tu carácter construye o destruye relaciones. Y la única forma es cuando tú reconoces que tú tienes que cambiar. Tu carácter tiene que cambiar.